Por fin llegué a Buenos Aires y como primer video en mi país nativo quiero hacer un video sobre mis choques culturales. Que a ver, por ejemplo, ahora estoy en uno de los lugares más turísticos del mundo, un barrio en el que nunca en mi vida vine, porque tampoco vine a la cancha de Boca. Para empezar, a mí lo que me sorprendió es, siendo que está la cancha de fútbol, enfrente haya tantas tiendas turísticas, siendo que el fútbol es algo ultra local, pero al mismo tiempo es súper turístico. Pero claro, yo recién caigo de que Caminito, que es uno de los barrios más turísticos de todo el país, está pegado a la cancha de fútbol. Pero lo que a mí más me sorprendió no es eso, sino el hecho de que enfrente de la cancha está lleno de tiendas turísticas. Y yo digo, ¿qué pasa con todas estas tiendas cuando hay un partido de fútbol? Porque digo, a ver, yo tengo en mi cabeza la cultura de partido de fútbol termina, se rompe todo. Pero claro, no, me estaban explicando de que, por ejemplo, hay cosas que de ese sentido que mejoraron mucho. Pregunté a gente de las tiendas de acá y me dijeron que cuando hay partido de fútbol, unas 4 horas antes de empezar el partido, cierran los locales, porque uno nunca sabe qué va a pasar. Pero por otro lado, el tema de la violencia en el fútbol, entre las hinchadas, los equipos, eso mejoró mucho. Y también una de las medidas que se hizo, por lo que me contaron, y es muy reciente, cuando por ejemplo, si estamos en el estadio de Boca y juega Boca contra River, solamente puede venir la hinchada de Boca, no puede venir la hinchada de River, lo cual me parece un bajón para los jugadores de River, porque juegan de visitantes y no van a tener el aliento de su tribuna, ¿no? Al parecer las medidas que se tomaron funcionaron bastante bien. Otra cosa es, por ejemplo, parece una estupidez, pero me sorprende en cierta forma, y es algo positivo en el caso de Argentina, pero me llama mucho la atención cómo la gente, el staff de trabajo, conversa entre sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo el otro día fui a cargar mi tarjeta SUBE, que es para tomarme el transporte público. O sea, fui a una estación, fui a la ventanilla para recargar crédito y la chica de la ventanilla, mientras me atendía, estaba charlando de la vida con su compañero adentro de la ventanilla. Y el hecho es que, claro, en Japón la gente no hace eso mientras trabaja. Si una persona está trabajando en una ventanilla, si no están atendiendo absolutamente a nadie, pueden hablar un poquito, pero cada uno en su asiento, en su puesto de trabajo, pero no hablando entre sí. A ver, que se me hace algo mucho más relajado, me parece perfecto, no es una queja. Pero sí es algo que me sorprendió porque hay mucha diferencia. O, por ejemplo, gente de seguridad mirando el teléfono. Y yo digo, una persona de seguridad mirando el teléfono, y eso me choquea. Y bueno, eso no lo he visto solamente en Argentina. Cuando he viajado, por ejemplo, a Corea del Sur, tengo el recuerdo de que una de las primeras cosas que nos sorprendió es ver gente de seguridad del aeropuerto mirando el teléfono. Y con mi señora nos quedamos, ¿qué? ¿Viste? Estaban ahí mirando el teléfono. Que por cierto, no vine con ella porque Ki-chan cambió de trabajo hace unos 2 meses atrás, por lo tanto no se iba a poder pedir los días, por eso vine solo. Otra, y sí, muy obvia, el manejo de la plata. Acá los billetes, o sea, no importa cuántos billetes tengas en la billetera, no va a ser mucha plata. Por ejemplo, en este momento verán que tengo bastantes billetes en la billetera, pero tengo apenas unos $50, el equivalente a unos $50. ¿Y se puede hacer mucho con esa plata? No se puede hacer nada. A mí lo que me sorprendió fue el tema de los precios. Se me hizo todo bastante caro. O sea, el supermercado es barato, pero por ejemplo, comer afuera se me hace más caro. O sea, es bastante más caro que Japón. O sea, comer casual. Acá, comer afuera te cuesta entre 10 y $20, por así decir, 15 en promedio. Pero en cambio en Japón, comiendo algo rápido pero rico y abundante, 7, 8 dólares. Porque claro, el yen ahora está un poquito devaluado. Y otra cosa, siguiendo con el tema de la plata, de los billetes, me sorprende ya la cantidad de variedad de billetes que hay. Hay 3 tipos de billetes de 100 pesos, 2 de 20, no sé, hice la cuenta y más o menos en vigencia hay alrededor de 16 billetes diferentes, siendo que el de mayor denominación, que es muy nuevo,
es el billete de 10.000 pesos, que es el equivalente a unos $10. Que bueno, se dice que se van a emitir otros, ¿no? De 20.000 pesos, no sé si 50.000 incluso. Los vendedores de medias. Es increíble la cantidad de vendedores de medias, calcetines, que hay por todos lados. Te sentás a comer a un lugar, viene alguien, te quiere vender medias, estás en la calle, te ofrecen medias, estás en el tren, te ofrecen medias. Yo lo que me pregunto es, ¿se venden? O sea, me imagino que debe ser fácil para muchos. Por ahí creo que puede ser por una cuestión de que por ahí las consigna a consignación, ¿no? Que no tienen que pagarlas previamente. Capaz que se las dan y si venden, las pagan. Debe ser algún arreglo de esos, ¿no? Que algún fabricante o algo arriesga a que se lleven las medias y nunca regresen, pero imagino que para mantener un trabajo, por ahí, llévate, toma 100 medias, vendelas y cuando las vendas me das la plata. Es lo único que me imagino de esa masificación de vendedores de medias. Bueno, si no son medias, son carelinas, o sea, paquetes de pañuelitos descartables. Me sorprende porque además que sé que es algo que viene de hace bastantes años. Y bueno, la indigencia. Me sorprende, bueno, como que sí, como que no. Sabía, era muy consciente que había mucha gente en situación de calle y la verdad que se ve mucho. Y eso la verdad que es feo porque uno como que en cierta forma se termina desensibilizando un poco con eso de gente pidiendo plata en la calle, gente durmiendo en la calle, porque hay tantos y hay tanta gente que constantemente está pidiendo en la calle que es difícil poder dar y ayudar a todos. O incluso con vendedores ambulantes, algunos hasta se ofenden si no les compras o medio como que si ya le dijiste que no, pero aún así responden a veces de forma un poquito agresiva, como decir, tengo Mercado Pago, tengo esto, soy de acá, loco, ¿por qué no ayudas? Yo, o sea, pero yo no te estoy criticando tu trabajo, simplemente estoy diciendo, no, gracias, no quiero, no sé, torta frita, que por ahí alguno vende en la calle, ¿no? Y otro shock es el tema de los patitos. No sé qué es esta moda de los patitos que están por todos lados. ¿Qué pasa con los patitos? ¿Alguien viralizó patitos que están por todos lados? Miren, esto sí hice algo ultra turístico. Que compré uno de estos cartelitos que te lo hacen personalizados y pedí hacer uno de Chapatón. Fue lo más turista que hice en todo este tiempo. Que por cierto, hace 3 semanas que llegué. Y estuve anotando un poquito mis choques culturales que van a ver que son todos, no son gran cosa. Pero o sea, yo ya me voy, en una semana ya me estoy volviendo a Japón. Cuando suba este video ya va a ser el día en el que vuelo. Siguiendo con el tema similar al anterior, de gente que pide monedas y eso. Y eso también es algo que existe desde que yo vivo en Argentina. Y es que en la parada de semáforos hay gente que ofrece vender cosas. Pero de todos el que más me llamó la atención, que me pasó justo anoche, es que estaba con un amigo en el auto y estaba un muchacho haciendo malabares, ¿no? Con unas varitas, haciendo malabares y eso. Y el tema es que era la 1 de la noche, habían pocos autos y el muchacho estaba haciendo eso. Y el hecho es que lo hizo tan largo que cuando terminó de hacer su mini show, ya estaba cambiando el semáforo, o sea, no le daba tiempo para pedir moneda para que alguien le pase. Y eso, no sé, como que me llamó mucho la atención, porque digo, amigo, estás casi perdiendo el tiempo, podría decir, ¿no? Energías. Bueno, qué sé yo, me dio bastante lástima. Y ni siquiera pude ver su mini show porque estábamos varios coches atrás y estaba un poco lejos también. Otra cosa es que el transporte público, si bien lo siento bastante barato, o sea, cualquier transporte público básicamente cuesta menos de $1 al cambio, pero estoy muy mareado porque a veces digo hasta dónde voy y me sale a veces 300 pesos, o sea, lo voy a decir en dólares para los que no son de Argentina, o sale 30 centavos, a veces sale 50 centavos, a veces sale 60 centavos. Es muy confuso. O sea, la otra vez un pasaje lo pagué $1, 1.000 pesos. No sé la diferencia, pero cuando llegué estaba todo súper barato, pero ahora en los últimos días veo como una especie de aumento de precio, que también sé que es una época de transición de precios de
transporte público porque se están quitando subsidios y cosas por el estilo, lo cual me hace que no entienda bien cuáles son los precios. Pero bueno, al fin y al cabo, mal que mal, para mí es bastante barato y accesible. Me la paso tomando todo el tiempo bondi, bueno, bondi que es colectivo, bus, el subte, que es el metro, y con eso la verdad que me muevo bastante bien. Está el Uber que se usa mucho. ¿Todo bien? Sí, obvio. Qué gusto verte por acá. Gracias. Querido. Mi nombre es Gustavo, te sigo hace años. ¿Podemos sacar una foto? Sí, obvio, obvio. ¿En qué estaba? Bueno, también me sorprende mucho cómo me saludan tanto en la calle. La verdad que me encanta. Lo peor de todo es que a veces después me llega mensaje de te vi en la calle, pero no quería molestarte, estabas acompañado. Yo digo, si me ven en la calle tienen que saludar, chicos. No va a haber una segunda oportunidad fácil, ¿no? Supongo yo. Bueno, a ver, no importa. El tema es que, bueno, el Uber se usa bastante y está bastante bien el precio por algunas distancias que por ahí en un horario ya un poco complicado, donde el colectivo pasa poco seguido, pagás unos 3, 4 dólares, está bastante bien. De día sí tomo bondi, olvídate. Y además que también en los bondis muchas veces subo a un colectivo y me saludan y cosas por el estilo. Muy piola, la estoy pasando re lindo eso. Eso es un shock ultra positivo. Y otra cosa, obviamente, yo la última vez que vine a Argentina fue en 2015 y claro, pasó el Mundial y es una cosa que ves a Messi pero por todos lados. O sea, en murales los ves bueno, obviamente en zonas turísticas está siempre y estatuas así de plástico, digamos, de Messi, pero es una cosa que por donde sea está. Pero bien, la nueva leyenda argentina, estoy re contento con eso. Después por el lado de alertas, el modo alerta de robo, y los primeros días sí, por ahí estaba un poquito medio como que si me subía al colectivo en cada parada, agarraba bien el teléfono, pero no es tanto, qué sé yo. Una amiga, por ejemplo, que es policía, me había comentado de que en la forma de medir la criminalidad, la inseguridad, es midiendo los asesinatos por robo. Es que claro, los robos comunes no se pueden medir porque la mayoría de la gente no lo denuncia, se resigna si te roban el teléfono, la billetera. Pero asesinatos por robo, me contó que en los últimos años bajó mucho y ahora actualmente la capital federal, el Cava de Buenos Aires, es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica, lo cual me hace poner muy contento, me deja muy tranquilo. Esto está lleno de peces, está lleno de peces. Otra cosa, este es el riachuelo. El riachuelo es muy famoso por haber sido un río extremadamente sucio. Yo me acuerdo que siempre que viajaba de Berazategui para Capital, si era verano, cruzabas en auto, en colectivo o en el tren. Cuando en el momento que cruzás el riachuelo era un olor insoportable. Y ahora en cambio estoy pegado al riachuelo y nada, el aire es fresco. Y es más, veo que está lleno de peces. Otra cosa que no es necesariamente un shock, porque ya sé que es algo que sucedía, como por ejemplo la Villa 31 que fui, que por un lado está esa villa, que por cierto es hermosa, o sea, es muy fotogénica, es como el Caminito versión villero, que la verdad que es un barrio que me encantó, va a haber video de ese lugar. ¿A qué iba? De esas separaciones de barrios ultra picantes pegados a barrios que todo lo contrario. Por ejemplo, estamos en una zona ultra turística y acá cerca está Isla Maciel, que también es un barrio muy picante, que no sé cuál de estos de acá será. Pero recuerdo que era tan sucio el riachuelo, al punto de que me acuerdo haber visto en el noticiero, en Crónica, de que un perro, no se sabe cómo, pero llegó al río y estaba ahí, no sé, a 20 metros de donde estamos ahora, para adentro. Había tanta densidad de basura y mugre que el perro llegó como, digamos, caminando hasta ahí. Pero claro, de a poco se fue hundiendo y se quedó atrapado. Y en el noticiero mostraron cómo rescataron al perrito de ahí. Y claro, a ese nivel de suciedad era. Y encima uno se imaginaba todo lo que habrá tragado el pobre perro. Pero bueno, la verdad que me pone muy contento de que por fin el riachuelo no sea ese río tan mugroso como lo fue antes. Ahora hay pececitos y patitos.
Yo, por ejemplo, antes de venir para acá me tomé un colectivo y subte, y en las 2 ocasiones me saludaron y nada, estuvimos charlando un ratito en el colectivo y comentaba que iba a irme a grabar a Caminito. No para hacer un video turístico, sino porque me gustaban las vistas. Y me decían, no, pero Caminito, La Boca, ese barrio está re feo. Yo digo, no, yo vine hace 3 semanas atrás a dar una vueltita y nada que ver. Claro, es que pasa que el barrio de Caminito es tan turístico que vienen solamente turistas, porque además todo lo que venden es precio para turistas. Pero el tema es que es súper seguro esta área porque está lleno de policías, había policía acá, allá, y el barrio está súper lindo. Pero está eso de que son de esos barrios que el local no viene, pero ni de casualidad, a menos que viva por acá. ¿Un chori? Sí. ¿Un chori? ¿Esto qué es? ¿Esos dos? Este es así, este es picante, este es una crema que no pica, salsa criolla y chimichurri. Le pongo todo un poquito. Y dale. Un chori de puestito, rico, 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 bien jugoso, lleno de salsita, con chimi. ¿Qué tiene? Chimi, salsa criolla y una cremita y una salsa. Que bueno, mientras como pueden aprovechar, porque hace mucho que no digo, suscríbanse. Igual el chori estuvo 5.000 pesos, o sea, unos 5 dólares. Ni barato, no es muy barato que digamos, pero lo bueno del chori es que te llena. Está espectacular este chori. Muy buena la salsa. Y el pan blandito. Qué delicia, papá. Lo mejor es 5.000 pesos invertidos. Otra cosa rarísima, bueno, que acá no hay tantos baños públicos y del televisor a la derecha hay 2 puertas. Bueno, no sé. Y pregunté por el baño y se usa llave. No sé, supongo que es esto. Pero me mató que me den la llave del baño solo para clientes. Acá, esto. Ahí está. Ahí es un baño decente. Otra cosa, los mingitorios, sí, a mí me sorprende que sean tan altos. Porque en Japón son grandes y normalmente llegan hasta el piso. He visto mingitorios que llegan justo a la altura de un adulto. Y bueno, los chicos tienen que usar el inodoro, ¿no? Pero bueno, nada, shock cultural. Otra cosa, por ejemplo, el tema de que la gente está tatuada por todos lados y eso a mí me pone muy contento, pero bueno, claro, porque en Japón no se ve tanta gente tatuada. Acá ves gente que de todo tipo de trabajo tatuada y eso me parece buenísimo. Veo menos color de pelo tenido que antes. No sé por qué se me hace que 5 años atrás veía muchos pelos de todos los colores y ahora, por ejemplo, en Tokio hay mucha gente de pelos de colores, rosa, de lo que sea. Y la gente, por ejemplo, se viste muy normal, no se viste muy llamativa, más bien yo me siento como llamativo con anillo, pulsera, ropa rara, digamos, y peinado raro, me siento que llamo mucho la atención. Pero es una cosa que la gente acá se viste bastante normal y me sorprende el tema de las chicas con las calzas, que a ver, eso tampoco es nuevo, pero me había olvidado bastante, porque claro, Japón, las chicas son muy de usar pollera, minifalda, obviamente usan mucho pantalón, pero la manera de haber calzas, pero calzas que se nota, están pero muy metidos en el cuerpo. Y eso sí, me llama mucho la atención de que parece que las calzas se potenciaron a un nivel de que aprietan mucho y marca demasiado. Pero bueno, está bien. Obviamente no voy a poner tomas de cosas, no voy a mostrar ejemplos porque claro, no da amigos, no da mostrar ejemplos. El tema de la basura, por ejemplo, la ciudad la veo más limpia, mucho más limpia que antes, que cuando yo, bueno, 5 años atrás estaba igual de limpia, pero claro, yo cuando me fui de Argentina hace 20 años atrás, la ciudad era bastante sucia y por suerte lo veo bastante bien. Ahora, por otro lado, el tema de la separación de basura, que acá no se separa la basura. Sí, hay gente que me dice, no, que tenés que ir a un centro de reciclaje, que que otro, pero claro,
te acomplejas. Si no tenés el tiempo no podés reciclar. Y a mí me duele mucho que en el mismo tacho de basura se tire basura orgánica, plástico, botellas, latas, vidrios, o sea, todo junto. Nomás por ahí el cartón se puede separar, pero el tema de la separación de basura es, digamos, un pequeño shock negativo que me incomoda mucho. Me cuesta mucho ver, agarrar una lata y tirarla y que sé que hay otras cosas que nada que ver. Y a veces en algunos lugares podés ver la parte de reciclables y desechables, pero ¿qué pasa? Está mezclado. No tiene mucho sentido que digamos. Otra, por ejemplo, que no la veo tan positiva, es que la gente se mete mucho en las conversaciones. O sea, la otra vez estaba grabando dentro de un supermercado y no sé, estaba hablando de precios en dólares. Primero una señora dice, hablando en dólares, ¿cómo se nota que no son de acá? Y acá estoy esquivando caca. Hay mucha caca para esquivar acá. Uf, no, es terrible. Perdón, no puedo pensar bien de tanta caca que hay que esquivar acá, lo cual me hace decir, caminemos más tranquilos por este lado. Que esa es otra de las cosas. En realidad lo iba a dejar para el final, pero lo voy a decir ahora. El tema de esquivar caca. Hay caca de perro por todos lados y la verdad es que mi mayor estrés en Argentina, en Buenos Aires, es la manera en la que hay que esquivar caca de perro constantemente. Uno tiene que caminar sin mirar adelante, sino que mirar para abajo, de no estar pisando caca. Y la verdad que sí, parece, yo sé que es una estupidez, es una pavada. Y me han contado, por ejemplo, de que en los últimos años mejoró mucho eso, que mucha gente está recogiendo la caca de sus mascotas. Pero bueno, que hay un poco de perros callejeros. En la capital no hay tantos, pero los hay. Pero hay mucha gente que no lo recoge y claro, como lugares como este que... Eso es de un caballo, eso no es de un perro, ¿qué es eso? Corta. Bueno, volviendo al tema. El tema de que la gente se mete en las conversaciones ajenas. La señora que decía, ay, cómo se nota que no son de acá, que está hablando en dólares. Con eso no pasa nada. Pero en una estaba yo diciendo seguir tirando precios en dólares y un viejo viene y dice, ay, ¿por qué hablas en dólares? Estamos en Argentina. Y yo, loco, déjate de romper la bola. Hay algunas personas que por ahí se te meten en una conversación, pero casual, bien, buena onda, no hay ningún problema, pero es gracioso porque sin mencionar ese tema me han dicho de que sí, no, viste que a veces uno habla y se te mete en la conversación de una persona que nada que ver. Bueno, como que eso es tan raro porque en Japón nadie se mete en la conversación de los demás, a menos que sea un contexto muy específico, ¿no? Otra, por ejemplo, me sorprende mucho la cantidad de opciones veganas y celíacas que hay en todos lados. O sea, donde vayas a comer, por lo menos el 90% de los lugares que fui a comer, en el menú siempre tiene por ahí una hojita verde para decir si es vegetariano, o más hojitas para decir que es vegano, o tiene el trigo para decir que es sin TAC. Eso la verdad me parece re bueno porque están las opciones, porque en Japón, al menos que lo googlees, a menos que te informes y eso, como que no hay forma de poder consumir sin TAC o vegetariano o vegano. Muy bien eso. En el lado de infraestructura, por ejemplo, recordaba un poquito, pero no tanto, la cantidad de variedades de ascensores. Todas las puertas son muy diferentes. Tenés las comunes que se abren de un lado automáticamente, las que abrís con la mano, los que abrís una puerta y entrás y cerrás la puerta adentro y se cierra automáticamente. Y otra cosa es que la cantidad de espejos. Yo creo que debe ser por una cuestión de que no te dé claustrofobia, me imagino. Pero espejos por todos lados, siendo que en Japón entras y tenés un espejo con suerte y no más que eso. Después, por el otro lado, el tema de los interruptores de luz. Y yo como ex electricista me choquea demasiado porque veo que los interruptores de luz muchas veces están en un lugar muy equivocado, como que están lejos de la entrada. En Japón siempre es entrar, luz acá o luz acá. Y acá como que entro y tengo el interruptor de luz allá
y después para el living lo tengo, en vez de la entrada del living, lo tengo en la mitad del living, y para prender otras luces tengo que irme al fondo donde está la luz del... Y eso me imagino que es para ahorrar cablerío y todas esas cosas. Claro, en Japón muchas veces las paredes son huecas y se puede pasar fácil los cables. Y yo creo que acá debe ser una cuestión de que, claro, la luz está acá, pongamos el interruptor lo más cerca posible. Pero, bueno, qué sé yo, sí, la verdad que como electricista me cuesta mucho. Digo, ¿qué tanto les costaba llevarlo acá el interruptor? Pero bueno, cosas que pasan. Y esto también me está flasheando, esquivando caca, esto me está flasheando mucho porque acá en este barrio hay muchos caminos que toda la vereda es subir y bajar, subir y bajar. Y claro, mi amigo que me está sosteniendo la cámara me dijo, lo que pasa es que claro, este es un barrio en el que es muy común, bueno, o solía ser muy común las inundaciones, porque está el riachuelo al lado, porque no sé, los desagües no están bien hechos. Y claro, los que pudieron levantaron un poco el suelo para que la casa esté un poco más de altura, y eso es loco. Mira, ahí todo. Y otra cosa, por ejemplo, que me sorprendió mucho es el tema de lo que es cultura japonesa, ¿no? O sea, en el sentido de que se normalizó muchísimo el consumo de manga, o sea, a un punto en que veo puestos de diarios que venden manga, eso me sorprendió muchísimo, o sea, no hay que ir a tiendas especializadas. Y después el tema de que hay comida japonesa por todos lados, pero es una cosa que no, hay mucho más de lo que yo pensaba. Sushi, pero por donde sea, que me imagino que la mayoría va a ser mala. Igual ya haré un video sobre comida japonesa en Argentina y comida no japonesa. Así que bueno, ya está, ya estamos en el bondi, nos estamos yendo para casa y nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.